Me salí del grupo Nietzsche, se la entregué a Jairo porque no me interesaba andar más con él. A mí que me iba a interesar estar discutiendo con un analfabeta. Nunca acepté tener jefe y nadie que me estuviera dando instrucciones. Y personas que no tienen el nivel musical de uno, pues menos. Yo soy el comandante de la música en Colombia. Yo soy el papá de los pollitos, el que hizo a Grupo Nietzsche, el que hizo a Guayacán, pasando por todos los éxitos que ustedes conozcan. Entonces, Alexis Lozano cofundó el grupo Nietzsche y le dio vida a la orquesta Guayacán, pero como acaban de escuchar, su figura es tan monumental como polémica. Si bien su aporte al nacimiento del grupo Nietzsche es indiscutible, la actitud con la que lo expresa a menudo ha generado controversia. En este episodio desentrañaremos la compleja historia de Guayacán Orquesta, una agrupación que nos regaló himnos inmortales como Oiga Mire Vea, Te Amo Te Extraño e Invierno en Primavera. ¿Qué te pasa? Y llevó el inconfundible sonido del Pacífico colombiano a cada rincón del planeta. Pero este no es un viaje solo de éxitos, es una narrativa marcada por las rivalidades de Alexis Lozano y sus controversiales declaraciones. Hoy exploraremos los cimientos de esta poderosa agrupación, desde sus orígenes hasta su reinado en las listas musicales, de la célebre y mediática rivalidad con el grupo Nietzsche, y también destaparemos la dolorosa historia del talentoso Jairo Ruiz. Prepárense para conocer la verdadera historia de una orquesta que redefinió la salsa y marcó el alma de Colombia. Esta es mi investigación sobre la Orquesta Guayacán. La historia de la Orquesta Guayacán no puede contarse sin regresar a sus raíces, a la tierra del Chocó. Allí, en Quibdó, en una familia de educadores, creció Alexis Lozano Murillo. Desde niño su vida estuvo marcada por la música, gracias a su familia y a la escuela de la catedral fundada por el sacerdote español Isaac Rodríguez. Alexis se formó en el solfeo y se convirtió en un prodigio. Desde adolescente ya lideraba grupos locales como Los Tremenditos, donde su talento con la guitarra y otros instrumentos no pasaba desapercibido. A sus 20 años, con una ambición artística imparable, Alexis Lozano tomó un nuevo rumbo. Se trasladó a Bogotá y allí perfeccionó su maestría en el bajo y el trombón, integrándose rápidamente a la Orquesta Washington y sus latinos. Pero el destino le tenía reservado un encuentro que cambiaría la salsa para siempre. Junto a Jairo Varela, Alexis cofundó el legendario grupo Nietzsche. Durante 7 años, entre 1978 y 1985, fue una pieza clave en las primeras producciones discográficas de Nietzsche, aportando su visión y talento. Sin embargo, la inquietud creativa de Alexis Lozano era inmensa. Soñaba con un proyecto propio, un sonido que fusionara la potencia de la salsa con la riqueza inexplorada del folclore de su Pacífico natal. Así, en 1986, Alexis Lozano materializó ese sueño, fundando la Orquesta Guayacán. El nombre no fue al azar. Guayacán simboliza la fortaleza, la resistencia y la excelencia del árbol. Y pronto, la orquesta sería conocida como la Orquesta Madera de Colombia. Ese mismo año, el debut discográfico de Guayacán irrumpió la escena con el álbum La Hora de la Verdad, y fue una propuesta audaz. Salsa robusta, contundente, pero impregnada de los sonidos autóctonos del Pacífico colombiano. El disco fue mezclado y masterizado nada más y nada menos que en Nueva York por el legendario ingeniero John Fausti, un sello de calidad que ya anticipaba el gran éxito que vendría. El primer sencillo, Vas a llorar, en la potente voz de Richie Valdés, se popularizó a una velocidad impresionante, consolidando a Guayacán con una identidad sonora propia desde sus raíces. Y así, Guayacán Orquesta se posicionó rápidamente en la escena salsera nacional, marcando el inicio de una historia que la convertiría en una de las agrupaciones más importantes e influyentes de la salsa colombiana. La consolidación de Guayacán Orquesta como un referente de la salsa colombiana no se explica sin una alianza tan singular como explosiva, la de Alexis Lozano como director musical y Nino Caicedo, su principal compositor. Lo más sorprendente es que su conexión se forjó mucho antes de las partituras y los estudios de grabación. Nacieron en Quibdó, Chocó, apenas a una casa de distancia entre sus hogares. Nacimos una casa de por medio, hijos de educadores, y la mamá de Alexis estudió con la mamá mía en el colegio de La Presentación, que eran los colegios top, y eran amigas. Entre 1953 y 1966, ambos crecieron inmersos en un paisaje sonoro de chirimías y currulaos. Mientras Alexis Lozano se sumergía en el solfeo, en la escuela de la catedral desarrollando una disciplina musical temprano, Nino Caicedo, hijo de educadores, absorbía la literatura clásica y el folclore afrocolombiano desde su propio hogar. Sus caminos se separaron temporalmente en 1978. Lozano partió a Bogotá para su etapa con el grupo Nietzsche, mientras Caicedo se dedicaba a estudiar ingeniería metalúrgica. Pero el destino los reunió en 1986, justo cuando Alexis Lozano fundaba Guayacán Orquesta. Nino Caicedo, entonces gerente de una empresa metalúrgica, encontró en la noche el espacio para una nueva pasión: comenzar a escribir canciones. Me hice ingeniero
Cuando yo llegué a Guayacán tenía 2 años, yo había tenido éxitos esporádicos y después empecé a darle mis canciones durante 4 años, pero los últimos 2 años llegué como gerente. Alexis me dijo, Nino, toma Guayacán y manéjala como tú estimes conveniente. Yo le decía, pero si yo voy, mira, yo tengo formación de ingeniería, vamos a darle un viraje. Me dijo, hazlo. Eso sí, me respeta la parte artística, yo soy el director musical. Fue esta formación científica, tan poco convencional para un compositor de salsa, la que le permitió abordar las letras con una precisión y las estructuras armónicas con una innovación que marcaría la diferencia fundamental en el sonido de Guayacán. Este binomio creativo no solo compartía un origen, sino una visión que estaba a punto de revolucionar la salsa por completo. Con el segundo álbum, Que la sangre alborota, de 1987, Nino Caicedo irrumpió formalmente como el cerebro detrás de las letras y estructuras de Guayacán. Esta fue la era donde la orquesta no solo sonaba, sino que experimentaba sin miedo, creando una salsa que desafiaba lo establecido y sorprendía a todos. Un ejemplo podría ser el hit Cada día que pasa. Era salsa que pesaba, fue una declaración de que la salsa colombiana tenía su propia voz. Pero fue en 1990 que un tema se convertiría en un himno indiscutible, demostrando la capacidad de la orquesta para tocar las fibras más profundas del corazón. Hablamos de Te amo, te extraño. Como adivina, llegaste tú. Y esta canción no era solo un éxito, era una pieza de la vida de Nino Caicedo, cuyas letras nacieron de sus propias cartas de amor. Cuando iba a tomar el ascensor vi que venía una niña muy hermosa también corriendo. Resultó siendo una modelo que iba al casting. Pues nos conocimos, nos fuimos relacionando y yo soñaba que iba a surgir un amor. Yo venía de terminar una relación larga y tenía mi corazón dispuesto a iniciar un amor. Haciendo de esta balada de salsa un fenómeno que resonaría por años. Y no podemos olvidar Cocorobé, que usó un coro rítmico tan pegadizo que se volvió un fenómeno global. Guayacán no solo estaba en la cima, estaba redefiniendo la salsa, demostrando que se podía ser innovador, complejo y a la vez increíblemente popular. Y están creando los cimientos para un himno que lo cambiaría todo. El año 1991 marcaría un antes y un después para la orquesta Guayacán. Con el lanzamiento del álbum Sentimental de Punta a Punta, la orquesta no solo se consolidó, sino que alcanzó un nivel de éxito masivo, global, que nadie esperaba. Y todo gracias a una canción que se convertiría en un himno. Oiga, mire, vea. Oiga, mire, vea, véngase a Cali. La canción se volvió como un emblema para la ciudad, pero irónicamente, Nino Caicedo, quien compuso la canción, para ese entonces ni siquiera conocía la ciudad de Cali, pero ya había escuchado hablar de ella y de su reputación. Yo no había ido a Cali. Lo que pasa es que yo estudié con un muchacho que era caleño en Quibdó. Siempre era mi Cali y hablaba de la quinta, de la sexta, mi Cali. Crecimos escuchando de Cali. La Feria de Cali pues era un impacto nacional y todo el mundo quería ir a la Feria de Cali. La letra original ya mencionaba lugares icónicos como Juanchito y el barrio obrero, pero fue Alexis Lozano quien con su visión aguda añadió una última referencia para Pance. La grabación fue un despliegue de talento, haciendo de esta canción un verdadero mosaico vocal del Pacífico. El impacto fue simplemente explosivo. Oiga, mire, vea permaneció 27 semanas en el listado Billboard Tropical en 1992. Guayacán ya no era solo una orquesta, era un fenómeno cultural. ¿Quién es? A toda hora hablando de salsa y ahora se viste como viejito. Probate esto. Uy, me gusta. Y hablando de marcar la diferencia, a partir de ahora empezaré a vestir con una de las marcas más exclusivas de la ciudad, Cat Gang. El enlace de compra está directo en la biografía de este video. Con el código FLIPPER van a conseguir 10% de descuento. Entonces vayan allá. Volviendo al tema, el álbum Sentimental de Punta a Punta no solo fue Oiga, mire, vea, también nos regaló joyas como Invierno en Primavera. ¿Qué te pasa? Una canción que Nino Caicedo escribió tras una ruptura amorosa y que se mantuvo 2 años en el top 20 mexicano, en la voz de Jairo Ruiz. También habían éxitos como el ya antes mencionado Te amo, te extraño, Cada día que pasa y Un amor a cuentagotas, que son de los que más destacan, con Alexis Lozano dirigiendo en vivo durante la gira de la orquesta. La era de Oiga, mire, vea no solo fue un punto de quiebre para Guayacán, fue el momento en el que la salsa colombiana demostró al mundo su capacidad de innovación, su profundidad cultural y su poder para crear himnos que trasciendan generaciones. Después del huracán de Oiga, mire, vea, la dupla creativa de Nino Caicedo y Alexis Lozano no se quedó quieta. Al contrario, los años siguientes se convirtieron en un periodo audaz de experimentación, llevando a Guayacán a explorar fusiones arriesgadas que consolidarían su reputación de salsa erudita y de orquesta sin límites. De allí surgió Torero,
una innovadora fusión de paso doble con salsa. La canción no solo se convirtió en un éxito, sino que fue usada en las mismísimas corridas de la Plaza de México, con un solo de trompeta que imitaba perfectamente los clarines taurinos. Pero la experimentación no paró ahí. Khan sorprendió con la canción Carro de Fuego, que fue una verdadera bomba, creando un sonido inédito en el género. Esta era de Guayacán no solo fue de éxitos, sino de la constante reinvención de un sonido que se atrevía a cruzar todas las fronteras musicales. En el ecosistema de la salsa colombiana coexistieron y se consolidaron dos de las orquestas más influyentes, Grupo Niche y Guayacán Orquesta. Si bien la narrativa popular a menudo los ha enfrentado en una rivalidad, es más preciso hablar de dos visiones magistrales que enriquecieron el género. Por un lado está el Grupo Niche, bajo el genio indiscutible de Jairo Varela, que se posicionó como un ícono de la identidad colombiana y de la calle. Priorizó una conexión profunda con las letras cotidianas y con un estilo y un sonido que captura la esencia del pueblo. Eran la voz de la calle y eran alegría pura. Por otro lado estaba Guayacán Orquesta, liderada por Alexis Lozano. Defendía lo que él mismo denominaba como la salsa erudita, con arreglos sinfónicos, estructuras más complejas y una marcada influencia del folclore del Pacífico. El punto de inflexión de esta competencia percibida llegó en 1991 con el éxito arrollador de Oiga Mire Vea. Jairo vino a sentirlo cuando hicimos Oiga Mire Vea. No le importó Cocorobé, muchachitas, ni como una hoguera, pero cuando Jairo escuchó Oiga Mire Vea, Jairo salió a la calle y a la radio a hablar mal de Guayacán, de las canciones, de nosotros, se espelucó totalmente. Cuando nos encontrábamos, personalmente nunca hablábamos de competencia. Esta tensión alcanzaría su clímax en 2010, durante la Feria de Cali. Desde el escenario, Alexis Lozano lanzó una de sus declaraciones más explosivas, diciendo textualmente: aquí no hay ningún hijo puertorriqueño ni ningún hijo cubano que sea mejor que yo ni que Guayacán. Palabras que claramente no le iban a caer bien a ninguno de los artistas ni orquestas que estaban presentes. Esa fue la primera impresión que yo tuve porque yo llegué ese mismo día allí. Un vocabulario un poquito fuerte y bien pesado. Creo que fue un momento de frustración y de... Desacertado. Y de prepotente. La historia, sin embargo, tomó un giro trágico con el fallecimiento de Jairo Varela en 2012. En ese momento, Alexis Lozano declaró que la rivalidad murió con él, y ahora quedaba solamente el respeto por su legado. Y así, lo que la prensa y el público a menudo interpretaron como una feroz competencia, se transformó en un capítulo fundamental que enaltece la rivalidad y la riqueza de la salsa colombiana. Un legado de dos gigantes que a su manera construyeron la banda sonora de una nación. Pero la sombra de esa compleja relación y la percepción de superioridad de Alexis aún resonaría en los años venideros. Y es que décadas después, esa misma vehemencia sigue intacta. En una entrevista reciente en 2024, Alexis Lozano volvió a sentar su posición con la misma fuerza, reafirmando su rol como artífice de dos de las orquestas más grandes del país. Sin titubear, se autoproclamó el comandante de la música en Colombia. Yo soy el papá de los pollitos, el que hizo a Grupo Niche, el que hizo a Guayacán, que ha hecho la música del Pacífico sonar en el mundo entero. Yo soy el papá del Grupo Niche. Hice al Grupo Niche las 4 primeras producciones. Y yo llegué con 20 añitos y después hice Guayacán y después hice la música del Pacífico. Entonces, guárdeme eso ahí. Y en un movimiento que sorprendió a muchos, minimizó la contribución de Jairo Varela en los primeros años del Grupo Niche, llegando a decir: era un buen compositor, pero empírico, el músico, el erudito, el estudiado en música, el profesional. Soy yo, el que dirige, el que produce, es Alexis Lozano. Son dos talentos diferentes, el que se dedica a hacer canciones en su cuaderno, al que estudió 10 años en la escuela, en la universidad. Él era un compositor de hacer sus canciones en su cuadernito. Estas declaraciones han generado reacciones negativas y para muchos son una muestra de un ego desmedido, que desafortunadamente ensombrece a veces su inmenso legado. Sin embargo, no se puede negar que Alexis Lozano es un artista excepcional. Su disciplina, su oído absoluto y su capacidad para orquestar y fusionar géneros lo convierten en una figura fundamental en la historia de la música. Es un genio que, a pesar de las polémicas, ha contribuido de manera inigualable a la riqueza sonora de Colombia. Su música marca una era y su personalidad ha garantizado que su nombre siempre esté en el centro de conversación, teniendo un legado complejo pero indudablemente brillante. En la constelación de voces que dieron vida a la orquesta Guayacán, una brilló con una intensidad particular,
la de Jairo Ruiz Mamián. Nacido en Cali en 1959, Jairo fue uno de los primeros y más importantes vocalistas de la orquesta. Entre 1991 y 1994 su estilo era inconfundible, una mezcla de potencia y melancolía influenciada por los alabados chocuanos. No en vano lo apodaron el sonero del Pacífico. La voz de Jairo Ruiz fue crucial en algunos de los mayores éxitos de Guayacán. Fue quien, con su emotiva interpretación, llevó a la cima la balada salsera Invierno en Primavera, una canción que resonó profundamente y se mantuvo 2 años en el top 20 mexicano. También su voz inmortalizó temas como Cada día que pasa y aportó fuerza a los coros del icónico Oiga, mire, vea. Sin embargo, tras su salida de Guayacán, la carrera de Jairo no volvió a alcanzar el mismo nivel de éxito. Como muchos artistas, buscó nuevos rumbos. Entre 1997 y el año 2000 formó parte de Los Niches, un grupo de salsa internacional donde, según Alberto Echeverry, su director, Jairo ya le había expresado su deseo de explorar nuevos horizontes. En el año 2000, Jairo tomó una decisión crucial. Se mudó a México, buscando nuevas oportunidades, acompañado de su esposa Norma Bravo Segura y su hijo. Allí, la familia se sostenía con el trabajo de Norma en la Comisión Federal de Electricidad y con un taxi de su propiedad. Pero detrás del brillo, de los escenarios y de la esperanza de un nuevo comienzo, se escondía una profunda batalla personal. Los amigos y colegas en Cali, como el bajista Julio Valdés y el productor Luis Carlos Jaramillo, no lo veían desde hace más de una década. Recordaban a Jairo como un muchacho humilde, dedicado a su familia y con un talento innato. Jaramillo recuerda haberlo visto en Bogotá hace un tiempo, y Jairo solo le dijo que estaba en México y que ganaba lo justo para conseguir para la papita. El 16 de febrero de 2011, 11 años después de su mudanza, la noticia golpeó el mundo de la salsa con una crueldad devastadora. Músico Jairo Ruiz de la vida fue líder y cantante del famoso grupo de Guayacán. Jairo Ruiz Mamián, de 52 años, fue hallado sin vida en su casa del municipio de Puerto Veracruz, México. Jairo venía arrastrando una profunda depresión a raíz del fallecimiento de su madre 3 meses antes, y también por la falta de trabajo, aunque su esposa manifestó que económicamente no enfrentaban problemas mayores y que él nunca expresó interés en quitarse la vida. El hallazgo fue traumático. Su propio hijo fue quien lo encontró. A pesar de la inspección ocular de los servicios periciales, no se encontró ninguna carta póstuma que explicara el motivo de su trágica decisión. El cuerpo fue trasladado al servicio de medicina forense y luego Jairo Ruiz Mamián fue sepultado en el Panteón Novillero de Boca del Río, donde fue homenajeado por sus amigos músicos, quienes entonaron música de salsa durante su último adiós. Y la historia de Jairo Ruiz es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la mente humana y la crudeza de una industria que a menudo exalta el talento para luego dejar en el silencio a quienes lo encarnan. Su voz, que tantas veces nos hizo bailar, hoy resuena como un eco de su inmenso talento y de una partida temprana que dejó a la salsa huérfana de uno de sus más grandes soneros. La Orquesta Guayacán es una leyenda viva de la salsa colombiana. Su época dorada no solamente marcó el ritmo de una generación, sino que dejó una firma eterna. En 2025, una calle en Madrid llevará su nombre, pero este legado también carga sombras. Jairo Ruiz, el alma de tantos himnos, tuvo un trágico final, porque en la música, el aplauso no siempre alcanza para sostener al artista. Nino Caicedo lo describió con dureza. La música nos salva, pero a veces la vida nos derrota. Guayacán sigue en pie, sonando, bailando y resistiendo, con el brillo de siempre y las cicatrices que hicieron su historia posible. Gracias por haber visto este video, y si te gusta este tipo de contenido, por acá te dejo otro video que seguro te va a gustar.